Hello besties, yo soy Bárbara, una mexicana viviendo en Corea. Estoy cambiando un poco mi introducción para la gente que no me conozca, sepa de dónde soy, quién soy y todo. Hay gente que no ve mi canal. Y ya por fin estoy en Corea. Yes, ya por fin estoy aquí. Fue todo un trayecto para llegar. Fue como, o sea, no de vuelo, o sea, de viaje total, de estar en el aeropuerto, todo. Fue como alrededor de 20 horas, lo cual me dejó muy cansada. Pero se los voy a compartir todo, obviamente, para que sepan cómo fue. Para que tengan un poco de contexto, yo me vine a Corea, les voy a estar aquí por 3 meses de turismo. Si te quieres venir a Corea sin visa, como mexicana, no sé en otras partes del mundo, cada quien tiene que checar con su embajada y lo que sea sus reglamentos. Pero si te quieres venir a Corea como mexicana sin visa, puedes estar aquí 90 días. O sea, 3 meses. Nada. Y yo dije, ¿sabes qué? Originalmente yo me quería venir 1 año a estudiar coreano, pero fue todo un problema con la visa. Fue casi como 8 meses de proceso. Pero dije, ¿sabes qué? Yo no quiero ningún problema. Ya después de 8 meses de estar batallando para no llegar a nada, me voy de puro turismo, 3 meses. Y es lo que hice y aquí es donde estoy. Pero sí, ya en mi primer día en Corea, lo primero que hice fue prender la cámara para poderles terminar de grabar el video, porque la verdad es que en el aeropuerto y en todo mi trayecto no grabé tanto como quería porque estaba muy nerviosa. Así que les empiezo a contar mi mini trayecto historia. Yo tenía que estar en el aeropuerto porque a veces un vuelo internacional te recomiendan estar 3 horas antes. Yo llegué al aeropuerto a las 3 de la mañana. Llegué, estuve casual en una sala, no fue mucho la espera. Como era el primer vuelo del día, todo salió acorde al plan, salimos perfecto. Y yo estaba muy nerviosa porque yo llegaba, era un vuelo que llegaba a Dallas. O sea, mi conexión no es un vuelo directo, obviamente. Yo tenía que llegar primero a Estados Unidos y Estados Unidos a Corea. Y mi parada en Estados Unidos fue en Dallas. Entonces, de yo llegar al aeropuerto de Dallas, que se supone que yo llegaba a las 9 de la mañana, a cuando salía mi vuelo de Seúl, eran las 10:45. Y en lo que abordan, o sea, yo realmente tenía 40 minutos para bajarme de mi avión, pasar migración, ir a mi puerta y subirme al vuelo. Tiene solo 40 minutos. Yo estaba muy nerviosa.
como no tiene una idea, porque la mayoría de la gente me dijo, vete haciendo la idea que puede que no llegues. Entonces yo solo estaba en mis planes, rezando, manifestando. Yo no perdí ningún vuelo. Yo, rapidito, llegué en corto, pero bueno. Me subí a mi vuelo a Dallas. Volviendo otra vez, ¿verdad? Subiendo a mi vuelo. Nada más les quería explicar por qué no grabé tanto, porque estaba muy nerviosa. En todo mi vuelo estuve nerviosa, pero bueno, X. Luego les voy contando más. Ya, me subí a mi vuelo. Fue un total de, ¿qué? 3 horas de vuelo. Entre que me dormía, no me dormía, y me dormía, y no me dormía. No descansé mucho, la verdad. Ya llegamos a Dallas. Agarro mis cosas, me voy corriendo. Yo llevaba documentadas 2 maletas grandes. Traía mi bolsa cruzada y una carry-on conmigo. Entonces en el vuelo conmigo traía mi maletita, mi carry-on aquí arribita puesta y mi bolsa cruzada conmigo. Y documenté las 2 maletas para que se fueran directo a Seúl. Entonces ya me bajo de mi vuelo en Dallas. O sea, no que corro porque me da pena la neta correr, pero hice caminata rápida. O sea, de los típicos videos de las personas que caminan sin despegar los pies porque van caminando súper rápido. O sea, yo iba a toda velocidad lo más que pude. Llegué hacia la fila para inmigración y no me tocó casi nada de fila. O sea, me tocaron que unas 20 personas antes de mí. No mucho. Entonces estuvo perfecto eso. Ya llego, pasó súper rápido. Llegué con el oficial y me dice que no, pues ¿a dónde vas? Y yo a Corea. Y él de que Corea, de que ¿por qué vas a Corea? Y yo de que no, pues de que turismo. Y él de que, bueno, hablas coreano. Y yo, no. Y él, bueno, ¿conoces a alguien allá? Y yo, no. Y él de que, y yo, y me dijo, no, pues good luck, buena suerte, dale. Y ya, me fui. Y el aeropuerto de Dallas, para las personas que no saben, es enorme. Enorme. O sea, es tipo un mini municipio ahí adentro, yo creo. Está enorme. Entonces yo tenía miedo de no encontrar rápido. Y checo en la pantalla donde están los vuelos para ver dónde iba a estar mi puerta, mi gate. Y no salía nada. No salía Seúl, no salía Corea del Sur, no salía República de Corea, no salía Incheon Airport, no salía nada. Y yo, no. Yo tengo mi tiempo contado, yo no puedo, o sea, yo estaba de que tengo 30 minutos para llegar a mi puerta. No sé ni siquiera si está en esta terminal, o sea, si tengo que agarrar el Skyline para irme a otra. O sea, estaba sudando. Y ya veo un policía, le dije que oiga, no veo mi vuelo, por favor, de que usted lo puede ver. Es el de que no, pues no está tu vuelo. Y yo, ya sé, ¿qué hago? Y el de que no, pues no te puedo ayudar. Ya me voy corriendo a otra parte y hay un tablero mucho más grande y ya veo Seúl, puerta no sé cuál. Entonces ya me voy corriendo, agarro el Skyline, o sea que es como un mini trencito, no sé, algo que te lleva a otra puerta. Y ya llegué, ubiqué mi sala porque regla de vida, no importa dónde vaya, porque para esto yo no había desayunado, no había hecho nada. Pero regla de vida para todas las personas que ya vuelan probablemente saben, y si no, pues es lo que deberían de estar haciendo, en mi opinión. Antes de cualquier cosa, ubiquen su puerta, su gate, su terminal, como le quieran decir, no sé cuál es el término correcto. Ubíquenla, ya que están ahí, o sea, físicamente estás viendo la pantalla de que de aquí sale tu vuelo, no puedes hacer nada más. Yo me estaba muriendo de hambre, pero dije, no voy a desayunar, no voy a comer nada, hasta encontrar mi puerta. Ya, la encontré. Obviamente llena de coreanos, en el sentido de que, pues como es un vuelo transatlántico, ¿sí? O sea, es un vuelo muy largo, pues el avión está enorme, ¿verdad? De todas las personas que estaban esperando, les voy a hacer números más chicos para no dramatizar tanto. Imagínense que íbamos de que 20 personas en el avión, 17 eran coreanas. O sea, éramos muy pocos los que no éramos coreanos en ese vuelo. Pero bueno, ya lo ubiqué y dije que es cerquita de aquí, porque yo he escuchado historias de gente que les cambian sus vuelos y no avisan, nada más en la pantalla se cambia. Entonces dije, yo tengo que comer aquí cerca por si veo movimiento, poder estar alerta. Lo único que había era un McDonald's. Dije, ni el chiste, yo no como McDonald's. O sea, la única vez que comí, o sea, yo llevaba años sin comer McDonald's, como unos 5 años, hasta que salió el BTS meal que comí para, pues, probarlo y estuvo delicioso. Luego no volví a comer. Y ahorita, pues dije, ni modo, la verdad es que me estoy muriendo de hambre. No sé qué desayunos hay en McDonald's. Me vale, ya lo que sea, me estoy muriendo de hambre. Y ya compré ahí un McMuffin, no sé qué cosa, ya comí. Y ya me subo al vuelo de Corea. Y estuvo súper a gusto. Mi lugar donde me senté, mi asiento estaba súper bien. Muy espacioso. Al lado de mí había una chava coreana. Después platiqué tantito con ella. Todo muy a gusto, la verdad.
Le tomé video a las comidas. Hubo una comida que no grabé porque no encontraba mi cámara, entonces no la grabé, era como un burrito, pero bueno, aquí es. La verdad es que la comida estuvo deli. Habían un chorro de películas, había como 100 películas de las cuales tú puedes escoger. Había música, obviamente. Todo estaba súper bien equipado porque era un vuelo de 14 horas de Dallas al aeropuerto de Incheon. Entonces yo bajé en mi compu en Netflix, solo alcancé, mientras comía mi McDonald's en friega, alcancé a bajar. Yo estoy viendo la serie de Bridgerton, por si alguien está viendo la segunda temporada, bajé los últimos 2 episodios. Que fue lo único que alcancé a bajar rápido. Entonces vi 2 episodios de Bridgerton que la acabé. Déjenme en los comentarios si les gustó la segunda temporada o no. En mi opinión estuvo mejor la primera, pero bueno, aquí no es el punto. Vi los 2 episodios y vi 6 películas. Escribí en mi libreta, comí, o sea, tenías tiempo para hacer lo que quisieras. Y yo ya al final me empecé a poner nerviosa porque fue como, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo me voy a ir a mi porque me estoy quedando en un Airbnb? ¿Cómo lo voy a hacer para irme? No hablo coreano, no nada. Y las personas que atienden se veían que muy pocas hablaban inglés. Entonces yo estaba poniéndome nerviosa, digo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y le pregunté a la chava lo de mí, de que cuál me recomiendas que sea la manera más fácil de irme. Y me dijo, te recomiendo irte por metro, porque es más barato. Los taxis aquí cobran mucho porque el aeropuerto está un poco alejado de Seúl. O sea, ya de probablemente donde me voy a quedar. Me dijo, va a ser como 1 hora de taxi, o te va a salir caro. Mejor vete por el subway. Me dijo, agarra de aquí el metro y vete a la estación de Seúl. Y luego agarra la línea 2 y luego conecta con la línea 9 para que llegues, vas a todo. Y yo, o sea, yo estaba, no lo voy a hacer. Traía 2 maletas enormes, carry-on. Yo dije, no hay manera. Dije, bueno, muchas gracias por el tip. Me bajo y ahí sí no les grabé nada, porque era la parte de llegar con tipo todos sus papeles. No entendía coreano, que si bajo una app, que si no bajo una app, que si todo. Eran como 4 papeles que yo tuve que llenar en el avión para que de dónde vienes, dónde te vas a quedar, tu dirección, que si traes animales, plantas, pistolas, o sea, todos los papeles que te hacen para llegar a un país. Eran 4 papeles que tuve que llenar. No los grabé porque en otro video de YouTube vi que tal vez no era muy legal, no sé, no me quiero meter en problemas. Ya los llené, me bajé del avión y ahí está muy como directo. Primero tienes que pasar por las líneas para ver si tienes. Ok, ahora sí, la parte importante de cómo ir a Corea, porque yo llegué en el primer día que se habilitó poder entrar a Corea sin hacer cuarentena. En el primer día llegué yo. Entonces, es un proceso. Tienes que meterte a una página de internet, les voy a dejar el link aquí abajo si vienen a Corea. Para tú no hacer cuarentena tienes que estar vacunado. No hay de otra. ¿No te quieres vacunar? Haz cuarentena. Que ni siquiera sé si puedes hacer cuarentena si estás vacunado. La verdad no sé, creo que sí. No sé, no estoy informada. El punto es que si estás vacunado, te tienes que meter a esta liga 2 días, máximo 2 días antes, porque te van a pedir tus resultados de PCR. Para tú entrar a Corea tienes que presentar un examen de PCR negativo máximo 48 horas antes de de subirte a tu vuelo de Corea. O sea, tienes 48 horas antes de subirte a tu vuelo de Corea para tomarte un resultado de PCR negativo que esté impreso oficialmente en inglés o en coreano. Si está en español, si está en, no sé, en lo que ustedes quieran, no es válido. Tiene que ser en inglés o en coreano. Entonces, ya que tienes tu resultado negativo, te metes a la liga y te van a pedir toda tu información. Tu pasaporte, dónde eres, dónde te vas a quedar, que ya sale tu vuelo, que ya lo típico, te lo preguntan. Y también te van a preguntar un número coreano. Yo puse el de la persona que me rentó el lugar donde me estoy quedando. Y te dicen que tienes que poner tu historial de vacunación con prueba. O sea, tienes que tomar una foto de tu cartilla. Igual al PCR tienes que tomarle la foto a tu resultado de PCR. Todo. Tienes que poner, por decir yo, mi primera dosis fue de Pfizer en tal fecha, con la compañía, creo que es Pfizer, BioNTech, no sé, BioNTech, lo que sea. Tienes que poner todo eso, luego la segunda dosis, y luego yo que tengo el booster también lo puse, con todo fotos. Entonces, y al final te van a dar un código QR que lo tienes que llevar impreso. A fuerza, no lo puedes llevar en el celular, tiene que estar impreso. Al menos hoy por hoy, así es. Ya, te lo mandan a tu correo, lo imprimí. Igual, aunque no necesites visa, hay una como visa electrónica que sí tienes que tener. No entiendo, ¿verdad? No entiendo por qué hacen estas cosas, pero no, así son las reglas. O sea, no tienes que ir a la embajada ni al gobierno ni nada a sacar una visa.
pero hay como un permiso electrónico que tienes que sacar, por así decirlo, que se llama la KETA, o no sé cómo se diga, KETA, como quieras. La tienes que sacar, les dejo link. Básicamente es qué días vas a estar, cuánto tiempo, te preguntan cuánto tiempo vas a estar, lo que tú quieras. Te tienen que dar este permiso, es como una mini visa express que a fuerza tienes que tener. Hay una lista de los países que aplican, las que no, lo que tú quieras. Busca tu país, se aplica, la tienes que sacar y la tienes que llevar impresa. Te la van a mandar a tu correo, tú la vas a imprimir. Entonces yo llevaba 2 papeles impresos, mi QR y mi permiso de KETA coreano. Los dos los tenías que llevar impresos, junto con los papeles aduanales que te piden en el avión, que llenes, tu pasaporte y tu voluntad de que saliera todo bien. Entonces ya hice mis filas. Me pidieron, ¿tienes código QR o no tienes código QR? Entonces yo, código QR, me lo checaron rapidito, me sellaron un papel, no sé qué cosas, me dijeron en coreano de que dale, y yo pues le doy. Empecé a caminar, yo estaba bien nerviosa, entonces obviamente no les grabé nada. O sea, todo estaba en coreano, nadie me estaba hablando en inglés. Literalmente era confiar en tus instintos para este punto. Entonces yo ahí fui, empecé a caminar. Y decía que ya la parte tipo de inmigración, de que si tienes este pasaporte coreano, o sea, si eres de Corea, no eres de Corea, no sé qué. Entonces ya me fui con todos los extranjeros, estamos haciendo fila. Llegué con la chava, con la señorita oficial, donde me pidió los papeles. No hablaba inglés, no hablaba nada, pero yo literalmente te estoy dando todo, le puse todos los papeles en la mesa de que agarra el que quieras. Ella empezó a agarrar, empezó a hacer, imprimió un papel de que firma, y de que no sé qué estoy firmando, yo lo firmé. Me dieron otros papeles y me dijo, haz otra fila. Hice otra fila, me pidieron otros, me pidieron mis huellas y ya. Te piden hacer un examen de PCR dentro de las 24 horas que estás en Corea y luego 6 días después. Todavía no llego para ese punto. Ya me hice mi examen de PCR llegando aquí a Corea, pero eso es todo. No he llegado a los 6 días obviamente, entonces luego les avisaré. Ya, fui a agarrar mis maletas y yo dije, porque mucha gente, la mayoría no hablaba inglés. Entonces dije, yo no me quiero perder en el metro con tipo 3 maletas, yo doy mi vida, o sea, no. Por eso llegué a las 3 de la tarde a Corea. Entonces está mucho mejor que llegar de noche, yo les recomiendo llegar de día. Eso fue lo que yo hice, por eso es tipo todo mi vuelo estuvo súper cardíaco para poder llegar de día. Porque a mí me da mucho pánico llegar tipo 4 AM y que no haya nadie, ¿verdad? Que me pueda ayudar. Entonces yo recogiendo las maletas, yo había visto que desde mi vuelo de Dallas había una chava que se veía de mi edad, que también, o sea, según yo era tipo de Estados Unidos, pero se veía como que media norteada también igual que yo. Entonces ya cuando estaba recogiendo la maleta le dije que oye, tipo empecé a platicar con ella. El punto es que era su segunda vez viniendo a Corea, se iba a quedar. Obviamente yo aquí en Mexicana te entrenan desde que naciste, desde que te parieron te entrenan para no dar información de más, no hablar con extraños, cuidarte, voltear, estar paranoico. O sea, a mí me entrenaron desde chiquita hasta de que no confiar en nadie, porque nunca sabes lo que te puede pasar. Pero esta chava, no sé, me dio buena vibra, mi intuición me dijo confía. Entonces le dije qué onda, no sé qué. Ella me dijo, obviamente yo aquí busa, y yo dije, ay, ¿para dónde vas tú? O sea, como que siempre preguntándole a ella dónde va antes de yo dar mi información, ¿verdad? Y resultó que todo lo que ella me decía es que ella iba, creo que su Airbnb está como a una cuadra de mi Airbnb. O sea, loquísimo. De todas las partes que pudimos haber estado en Seúl, está como a una manzana de mi Airbnb. Entonces dije, bestie, vámonos juntas. Porque le dije, ¿cómo le vas a hacer? Y me dijo, yo me voy en taxi, yo no quiero problemas y me va a costar mucho más, pero yo no me quiero andar perdiendo, no quiero nada. Ella me dijo que había llegado aquí, o sea, ella había venido a Corea en el 2017 y esta es su segunda vez. Entonces yo dije, vámonos juntas, agarramos un taxi juntas. El taxi nos llevó a hacer la prueba de PCR. Él nos dijo, no, sí, yo las llevo, lo que tú quieras. Yo tipo en paranoica de que, no. Pero ella me dijo de que no, sí, no sé cómo estuvo. El punto es que el taxi nos llevó a hacer la prueba de PCR y luego nos dejó en el Airbnb. Llegué, dejé mis maletas, ni siquiera fui al baño. O sea, bajé, vi que abajo había tipo una tienda convenience store. Fui, agarré un ramen y ya me vine, me lo comí, desempaqué, me bañé, me dormí y aquí estamos. Mi trayecto de Corea. Todo súper cardíaco. Grabé lo que pude, lo que no, I'm so sorry. Mi consejo es infórmense bien si vienen a Corea. Entonces, prueba PCR negativa, KETA, el código QR,
tus vuelos de avión. Recuerda que esté en inglés o en coreano todo. Impreso. Y dale. Llegas a Corea. Si yo puedo, tú puedes. Nadie puede más que el otro. Si alguien más pudo, tú también puedes. Y ya. Mi historia larga se la subo ahorita a YouTube. Espero que les haya gustado, que les vaya a servir de algo. Ahorita ya voy a salir, no he desayunado, no nada, solamente prendí la cámara para grabarles. Voy a salir y obviamente la cámara, que son ustedes, me acompaña a todas partes. Entonces les grabaré todo lo que haga. Síganme en mis redes sociales, todo lo voy a estar subiendo a mi Instagram, a mi Twitter, TikTok, YouTube, todo. Todo va a estar lleno de cosas de Corea, tips para venirte, qué restaurantes, qué cafés, qué lugares voy a visitar. Todo va a estar en mis redes sociales para que me sigan en mi viaje. Gracias por ver mi video, espero que les haya ayudado mucho y nos vemos en el siguiente video.